Esta noche, en el sur de la frontera, cientos de migrantes intentaron pasar a la fuerza a Estados Unidos por Ciudad Juárez. Tenemos las reacciones. Persiste la inmigración venezolana pese a la recuperación parcial de la economía. Texas avanza en la construcción de un muro fronterizo con México. Ante un incremento en el número de personas retornadas, diferentes instituciones en El Salvador esperan reducir la migración irregular a través de estrategias. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente este domingo en Al Sur de la Frontera. Los saluda Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hacer un recorrido por las diferentes noticias, las más importantes, las más destacadas con respecto al fenómeno de la migración. Quédese con nosotros. Y sin duda, este tema ha dado la vuelta al mundo. En América Latina ha sido una de las principales noticias de inmigración y llevamos ya varios días analizándola. Cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, intentaron infructuosamente ingresar a Estados Unidos sin la debida documentación en el cruce internacional del Paso, Texas. Fue una estampida. Todos estaban desesperados por conseguir asilo en ese país. Los migrantes supuestamente fueron alentados por falsos rumores de que podrían pasar a Estados Unidos. Ahora, como les decía, ahondaremos un poco con este tema y comenzamos saludando al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, quien nos tiene reacciones. Ernesto, buenas noches, bienvenido. Así es, Roxana, un gusto poderte saludar y a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, le tenemos información que se ha generado en los últimos días en cuanto al fenómeno de la migración y sus aristas. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que cientos de personas migrantes que se encuentran en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, trataron de ingresar a la fuerza por este punto fronterizo a los Estados Unidos, generando una situación de caos. Las autoridades estadounidenses, por su parte, tomaron acciones para evitar el ingreso de ellos. Y es que activistas y también organizaciones sociales que velan por los derechos de este sector también se han referido a esto y mencionan que estas acciones se dan principalmente por la desesperación que ya tienen las familias para querer ingresar al país bajo las diferentes modalidades como el programa CBP One y el parol humanitario. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Cientos de migrantes intentaron cruzar en estampida hacia territorio estadounidense por uno de los puntos fronterizos ubicados en Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Las personas, una vez vieron la oportunidad de poder avanzar, comenzaron a correr, pero no se imaginaron que metros más adelante se iban a encontrar con un grupo nutrido de policías de los Estados Unidos, quienes habían colocado una barricada para impedir el paso. Entre los integrantes se distinguían mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores y menores de edad, que incluso se vieron afectados por el gas pimienta que fue arrojado para detenerlos. De acuerdo a los migrantes, esto se generó como medida de presión al gobierno estadounidense ante los retrasos que ha generado la aplicación CBP One y parol humanitario, un programa que es cuestionado por los activistas que velan por este sector y que, de no resolverse, el panorama podría complicarse para los próximos días aún más. Bastante preocupante en lo que viene siendo en Ciudad Juárez, especialmente porque sabemos de que es una respuesta a la frustración y a la desesperación de que las personas migrantes quienes tienen que usar una aplicación para empezar la solicitud al asilo y que para muchas personas esta aplicación simplemente no funciona y no le da el espacio necesario para que las personas entreguen la información e inicien lo que es el proceso de asilo. La posibilidad de la cancelación de todas medidas humanitarias y capítulos de la ley federal, los riesgos de los cruces en la frontera solo van a aumentar, poniendo en riesgo la integridad física de los migrantes en manos de traficantes de humanos. Así lo hemos visto con la intentona de cruces forzados y con el hundimiento de barcazas en la frontera.
Lo más preocupante también son las acciones que se puedan tomar ante el fin del título 42. Probablemente el presidente Biden y su administración están contemplando lo que es la detención de familias enteras. Y esto es parte de la jugada que hemos visto en el pasado, que genera mucha trauma, causa mucho daño para los menores de edad. Y si es la respuesta del presidente Biden al fin del título 42, entonces vamos a ver que más personas van a seguir sufriendo. En vez de dedicar los recursos para aceptar a personas con dignidad, para lidiar con los problemas humanitarios que están presentando, aquí se trata de una mano dura, de aplicar los mismos programas muy problemáticos del presidente Trump, y esto complica y complicará más la vida de las personas migrantes. Ambos gobiernos de estos puntos fronterizos han reiterado que redoblarán la seguridad para evitar un panorama similar o peor a este. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Y desde El Salvador también se escuchan voces que analizan los momentos de tensión que se vivieron durante la estampida de migrantes en el puente fronterizo entre México y Estados Unidos. Luego de que miles de migrantes cruzaran a la fuerza el puente fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, las reacciones sobre esta situación no se han hecho esperar. Una de ellas es la del director ejecutivo de Alianza Américas, Oscar Chacón, quien acusa al gobierno estadounidense de no crear políticas que ayuden a combatir la migración irregular. Nos hablan por sobre todo del fracaso de las políticas públicas, de las políticas gubernamentales, especialmente del gobierno de los Estados Unidos, en cuanto a no tener la capacidad de crear mecanismos que permitan que la migración efectivamente suceda de manera ordenada, segura y regular. Chacón asegura que el país norteamericano necesita más que nunca de la mano de obra migrante para tratar de paliar la grave crisis económica que atraviesa. Especialmente para un país como los Estados Unidos de América, que necesita desesperadamente gente joven y gente trabajadora que ayude a mejorar su situación económica, su situación laboral. Desdichadamente, miles de familias se han venido acumulando en el punto fronterizo a espera de una promesa de apoyo y protección por parte de los Estados Unidos, que en concreto no sucede. Otros expertos también concuerdan en que se debe buscar una solución al drama humano que atraviesan las personas que desean coronar el sueño americano. Estas manifestaciones que hemos observado en la frontera sur de Estados Unidos es posible que las podamos seguir observando en la medida que esas políticas migratorias, en la medida que esas leyes existentes para aplicarle a la persona que se moviliza no logran estar en sintonía entre una realidad de necesidad de protección y una realidad de seguridad de los países. En la medida que no haya esa comprensión en la aplicación de leyes y políticas con las personas en movilidad, creo que vamos a seguir viendo manifestaciones. Los 2.000 migrantes que intentaron cruzar este paso fronterizo dijeron haber sido motivados por publicaciones en redes sociales que les prometían que ese día pasarían hacia los Estados Unidos, especialmente a las familias con menores de edad. Los expertos recomiendan no creer en este tipo de publicaciones, ya que pueden acarrear problemas legales. Seguimos con más información, y es que ya el próximo 11 de mayo se le pone fin a la restricción del título 42 en las diferentes fronteras, una situación que genera esperanza para las familias migrantes, pues ellos aseguran que podrán ser escuchados por parte de las autoridades de la patrulla fronteriza y poder tener así la entrevista del temor creíble. Hemos logrado recopilar algunos testimonios de ellos y esto fue lo que nos dijeron. El título 42 dejará de existir el próximo 11 de mayo, cuando ya no existan las declaraciones de emergencia nacional y salud pública a causa del COVID-19. Esperanza es cuando ya termine el título 42, a ver qué es lo que viene y a ver si puedo ingresar o de qué manera puedo ingresar de manera legal. Para los cientos de inmigrantes que se encuentran en las diferentes fronteras entre México y los Estados Unidos, el fin de esta medida les abre el camino a la esperanza para alcanzar el sueño americano y por lo menos ser escuchados y obtener una respuesta. Ha sido un recorrido en el cual hemos
tenido aflicciones, preocupaciones, las mismas que hemos tenido en nuestro país, pero tenemos una esperanza de poder tener una vida pues más tranquila, donde podamos poder salir adelante en paz sin ningún problema. Algunos activistas también hacen un análisis de lo que podría esperarse tras el fin de estas acciones. Un aglomeramiento ya por muchos años de inmigrantes que vienen mayormente de Centroamérica y de otros países del mundo. Hay de Haití, hay de África, hay de Europa y que están aquí simplemente ahí en Tijuana y en toda la frontera. El fin del título 42 pues va a representar mínimo que sean escuchados, mínimo que puedan entrar a este país para poder tener un proceso justo. Todos los que vienen siendo perseguidos, ya sea por sus justicias de sus países o simplemente por la violencia que es tan importante ahorita y que se está predominando en muchas partes del mundo. Así es que para nosotros fuera muy bueno eso. Desgraciadamente, pues el presidente Biden, juró y perjuró que lo iba a quitar, que íbamos a tener una reforma migratoria y todavía hasta la fecha no tenemos nada. Cabe recordar que existe otra medida migratoria que entró en vigencia en el año 2020 y que se conoce como Título 8, en la cual los migrantes son entrevistados por los agentes fronterizos, quienes determinan si existe razón de miedo creíble para quedarse en el país norteamericano. Si determinan que no hay fundamentos, hay una remoción inmediata, es decir, siempre continuarán las deportaciones. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Y Biden sopesa ahora detener a familias migrantes. El gobierno del presidente Joe Biden sopesa detener a familias de migrantes que ingresen a Estados Unidos de manera irregular en un momento en que se dispone a poner fin a las restricciones implementadas por el COVID-19 en la frontera con México, de acuerdo con funcionarios estadounidenses al tanto de los planes. Ello representaría un cambio radical en la posición del gobierno luego de que a finales de 2021 las autoridades dejaron de mantener a las familias de centros de detención. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional están sopesando cómo manejar un aumento previsto de llegadas de migrantes en la frontera luego de que en mayo se suspendan las restricciones implementadas por la pandemia de COVID-19 que han estado en vigor desde 2020. La detención de las familias de migrantes es una de las varias ideas que están bajo análisis y no se ha tomado ninguna decisión concreta, señalaron los funcionarios. Si se empieza a detener a familias, estarían en los centros por periodos cortos de tiempo, quizás unos cuantos días, y sus casos pasarían rápidamente a través de los tribunales de inmigración, de acuerdo con un funcionario. Además, dijeron que no estaban autorizados a declarar sobre las deliberaciones internas y hablaron a condición de guardar el anonimato. La sugerencia de volver a detener a las familias de migrantes se topó con el desdén de los activistas, que mencionaron estudios que muestran cuán perjudicial puede ser la detención para los niños y las familias. Muchos señalaron que estaban sorprendidos de escuchar la posibilidad de que se implementara esa política, debido a que les habían dicho a las familias que ya no serían puestas bajo custodia. Y recientemente un grupo de demócratas presentó una iniciativa de ley para que se pueda estudiar algunos cambios a la ley de registro que beneficiaría, de acuerdo a lo que ellos han mencionado, a más de 12 millones de indocumentados acá en los Estados Unidos. Miembros de organizaciones sociales como Chirla en Los Ángeles se han referido al tema y piden que sea estudiado. We're trying to keep the United States of America as the greatest economy in the world. Un grupo de representantes demócratas ha solicitado al Pleno analizar nuevamente una iniciativa para modificar la denominada Ley de Registro, un recurso legal migratorio que por ahora permite a ciertos indocumentados que están en Estados Unidos desde 1972 puedan solicitar la residencia permanente. Pese al bloqueo a la reforma migratoria, la lucha por legalizar a millones de inmigrantes indocumentados continúa. Es por eso que las organizaciones sociales y activistas que velan por los derechos de este sector aseguran que esta modificación a la ley podría beneficiar a millones. Nosotros queremos que cambien esa fecha a algo más reciente, como si llegaron antes, después de, sería unos 7 años, ¿verdad? Si llegó hace 7 años podría calificar, sea indocumentado, tenga TPS, tenga DACA, para hacerse residente y después un ciudadano. Una vía a la legalización es una deuda histórica que se les deben a los inmigrantes.
pues de acuerdo a las estadísticas, 11 millones de dólares en impuestos en Estados Unidos son aportados por este sector, de los cuales el 50% de la fuerza laboral está en el trabajo de campo y el 70% en la industria textil. Ha sido bien difícil durante todos estos años. Yo tengo ya 29 años de estar aquí y como yo siempre digo, nosotros no estamos pidiendo nada porque todos los días, cada día que nosotros adquirimos algo o trabajamos, estamos aportando a este país. Entonces, así como estamos aportando, también tenemos ya el derecho de que nos den un camino a la ciudadanía. Son demasiados años y ya es tiempo que no estén dándonos largas, ¿verdad? Es momento porque el gobierno ya tiene que tomar cartas en el asunto. Ya es momento que ellos arreglen esto. A veces yo lo siento incapaces, ¿verdad? Porque no lo hacen. Por ahora esperan que este tema, que ya entró en un análisis, pueda tener una respuesta favorable y que no pase como en anteriores ocasiones, que solo fue vista y enviada a archivo. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Guatemala sigue recibiendo migrantes deportados desde Estados Unidos bajo el título 42. Mientras se espera que Estados Unidos derogue el título 42, las expulsiones express de migrantes continúan durante 2023. En el caso de Guatemala son más de 4.000 guatemaltecos los que han retornado bajo esta modalidad. Ellos al momento de intentar ingresar a los Estados Unidos no pasan por ningún proceso, no son escuchados, sino simplemente son retornados a su país de origen. Uno de los retornados bajo esta medida asegura que emigró porque lo que gana en Guatemala no le alcanza para sostener a su familia. Sin embargo, al llegar a Estados Unidos, fue enviado de regreso. Algo estamos luchando la vida, ganando unos 75 de quetzales al día, pero pues no buscamos la mejor vida, pero no pudo. Mientras, la Organización Internacional para las Migraciones espera con ansias la finalización de la medida. Es una medida que no nos gusta. Desde la OIM queremos que termine cuanto antes. Y desaprueban la ampliación que tuvo el título 42 para otras nacionalidades. No queremos ver esa expansión, querríamos ver la finalización de esta medida. Mientras tanto, permanece en revisión la nueva medida anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, que pretende limitar la migración irregular, pero también las posibilidades de solicitar asilo en Estados Unidos y que reemplazaría el título 42 a partir del 11 de mayo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de los detalles que han ocurrido acá en los Estados Unidos. En nuestra próxima emisión también les estaremos presentando aquellos casos de las familias que se encuentran hoy por hoy en las diferentes fronteras y también la postura de miembros de organizaciones sociales ante las nuevas medidas que siguen siendo anunciadas por parte del gobierno de los Estados Unidos para detener el flujo de la migración irregular en sus diferentes fronteras. Informó para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, y gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos. Los invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos más al sur de la frontera. Vamos a nuestra primera pausa. Se vivir, chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa, RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré, a mi familia y vecinos invitaré, de color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena.
Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Ante un incremento en el número de personas retornadas, diferentes instituciones esperan reducir la migración irregular a través de estrategias. En un 70.2% incrementaron las personas retornadas el año pasado al comparar los datos con 2021, de los cuales en su mayoría fueron desde los Estados Unidos en un 84.1%. 5.800 fueron adultos y 3.151 niños y adolescentes, mientras que de México fueron expulsadas 5.331 personas, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, quienes destacan algunos factores que pueden estar influyendo en la decisión de abandonar el país. Y ese puede ser motivos de faltas de medio, puede ser motivos de violencia, puede ser un interés a reunificarse con las familias que están en el extranjero, puede ser un interés a buscar oportunidades de trabajo al extranjero, puede ser también una necesidad de adaptarse al cambio climático que afecta a El Salvador como otros países de la región. Para reducir la migración irregular presentaron la Estrategia Nacional 2023-2026, que se basa en 3 pilares como la resiliencia, movilidad y gobernanza, que busca dar protección a migrantes y poblaciones vulnerables. Es decir, resiliencia es empoderar a los migrantes, a las personas desplazadas que se enfrentan en situación de vulnerabilidad. Movilidad quiere decir aprovechar lo positivo que hay de la migración laboral, por ejemplo, o resentamiento o migración de retorno. Y gobernanza es fortalecer capacidades del gobierno y brindar apoyo para compartir buenas prácticas, análisis de datos, información entre gobiernos y fomentar la cooperación transfronteriza. Viene a ayudar también a todas las instituciones que trabajamos en cualquiera de los ciclos de la migración, desde el origen, el retorno, el tránsito, y es importante también porque esto no lo puede hacer el gobierno solo. Necesitamos el apoyo de todos los organismos internacionales que están viendo a El Salvador con una nueva mirada. En 2021, la Oficina de Censo de los Estados Unidos estimó que en ese país vivían 2.4 millones de connacionales y calculó que el 20% de los hogares salvadoreños reciben remesas, las cuales representan el 26.2% del Producto Interno Bruto. Estas cifras permiten dimensionar la relevancia y el impacto que el apoyo de la OIM tiene y puede tener en el futuro para lograr los planes y las prioridades nacionales en lo económico y social, contando con la migración como un fenómeno duradero. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Marcela Rivera. Y las mujeres de la región Trifinio, compuesta por Guatemala, Honduras y El Salvador, serán beneficiadas con un programa que busca mejorar su desarrollo en campos como el emprendedurismo y la igualdad de género. Fernando Morales nos amplía los detalles. Así fue firmado el acuerdo denominado Mujeres, Economía Local y Territorios, una iniciativa promovida por el gobierno de Italia y ONU Mujeres, que busca invertir 3.5 millones de euros para contribuir al desarrollo integral de las mujeres en la región del Trifinio. Este programa ya había sido lanzado por primera vez en el año 2018, beneficiando a más de 6.500 mujeres, cifras que se esperan superar en estos próximos 3 años. Lo que intentamos es dar continuidad a acciones ya promovidas en la primera fase de apoyo a la empresarialidad y canalización de servicios empresariales para la inserción y posicionamiento de mujeres en la cadena de valor prioritarias en el Trifinio, y eso queremos decir desde café, hortalizas, turismo y la promoción de la inclusión financiera a través de la medición y el reforzamiento del fondo MELIT-BCIE, así como el desarrollo de productos financieros que respondan a las necesidades de las mujeres emprendedoras. Esta cooperación no solo pretende potenciar a las mujeres en lo económico, sino también en otros aspectos como la eliminación de la desigualdad de género, frenar la migración irregular y mejorar las oportunidades de las féminas en el campo. La segunda fase impulsará sinergias para abordar y reducir la violencia de género y la vinculación entre violencia y autonomía económica, que para nosotros es muy importante,
la carga de trabajo de cuidados y la exclusión estructural por motivos de género. El empoderamiento de las mujeres puede ser una herramienta fundamental contra la migración irregular. Estoy convencido que la migración es un derecho, pero no debe ser una obligación, la solución para sobrevivir. Son 5 los pilares en los que se basa este programa, entre los que se destaca la inclusión financiera y servicios empresariales y la construcción de alianzas estratégicas. El programa ha concentrado sus acciones en aumentar el acceso de las mujeres rurales de la región Trifinio a los recursos productivos, a través del fortalecimiento de los centros locales de servicios empresariales para que las mujeres incrementen sus oportunidades económicas y accesos a recursos financieros. La representación salvadoreña también destaca el rol de la mujer en la región del Trifinio, donde más del 50% de su población corresponde a este género. En la zona del Trifinio, la mujer en su mayoría, porque según el censo que se hizo para el Plan Maestro, más del 51% de los que habitan en la zona del Trifinio son mujeres. El rol de la mujer ha sido determinante para impulsar muchos de los programas que estamos implementando en este momento. Las cabezas, las dirigentes, las personas que estaban al frente de los proyectos, tanto de producción como de elaboración y procesamiento de los productos agrícolas, son mujeres. Con la implementación de este programa, se espera que las mujeres de la región Trifinio puedan tener mayor incidencia política en sus asociaciones, asistencia económica para las MIPYMES y favorecer entornos libres de violencia de género. Estados Unidos contempla una inversión privada en Centroamérica, la cual será clave para minimizar flujos migratorios hacia territorio norteamericano. A continuación le damos a conocer más detalles de este nuevo proyecto. En los últimos días se ha dado a conocer el Plan Centroamérica Adelante, el cual contempla una estrategia integral para atraer la inversión extranjera a la región y beneficiar a las personas que han sido afectadas a causas por la migración. El gobierno de Estados Unidos pretende potenciar la inversión privada en los países de Centroamérica para lograr una región mucho más próspera económicamente y así evitar los grandes flujos migratorios que se han dado en los últimos años. Así lo expresó Emily Mendrala, subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, al asegurar que el sector privado a través de la inversión puede crear empleos, oportunidades económicas y abordar los impulsores económicos de la migración. Este plan forma parte de la estrategia integral que el presidente Joe Biden anunció al llegar a la Casa Blanca y que la vicepresidenta Kamala Harris ha desarrollado en distintas fases. El pasado 6 de febrero, Harris anunció el proyecto Centroamérica Adelante, con el que se quiere sentar las bases para lograr una mayor estabilidad en la región, a través del fortalecimiento del sector privado. Según se dio a conocer, Centroamérica Adelante va más allá de abordar solo los impulsores económicos de la migración, y en cambio aprovecha el sector privado para lograr objetivos más integrales, como la buena gobernanza o los derechos laborales. Ante este nuevo proyecto, la Casa Blanca ha puesto en marcha un equipo de facilitación de inversiones, a través del cual el Departamento de Estado está liderando un nuevo esfuerzo para apoyar inversiones en energía limpia, proyectos de infraestructura en ese sector desde el concepto hasta el financiamiento en América Central. Algunas agencias federales como el Departamento de Estado de Asuntos Centroamericanos, el de Energía y Economía, así como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y otros organismos internacionales, han unido esfuerzos para implementar un plan de inversiones en la región. El gobierno estadounidense, convencido de que el sector privado juega un papel fundamental, aseguró que trabajarán para identificar una cartera de proyectos, desarrollar paquetes de asistencia técnica para apoyar la preparación de proyectos, identificar un mecanismo para examinar a los socios locales, mostrar proyectos a potenciales inversores y facilitar el acceso a la financiación de estos proyectos. Por otro lado, también se ha mencionado otro proyecto relacionado con el Plan de Centroamérica Adelante, y que se basa en fomentar un entorno en el que puedan florecer el Estado de Derecho y el trabajo decente. Estos incluyen la diligencia debida y la adopción de buenas prácticas, incluidas la participación significativa de las partes interesadas, el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales, incluido el trabajo para eliminar la corrupción, los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio y la abolición efectiva del trabajo infantil. Según datos oficiales, hasta el momento se ha logrado una inversión de $4.200 millones en el norte de Centroamérica, pero el plan es que la inyección económica exterior aumente en la próxima década a través de proyectos que contemplen la inclusión financiera, el acceso digital, la equidad de género, la educación y la capacitación, el acceso a capital e inversiones en infraestructura.
El objetivo de estos planes es minimizar al máximo los flujos migratorios de Centroamérica hacia Estados Unidos. Sin embargo, algunos políticos republicanos aseguran que se deben endurecer las políticas migratorias de Estados Unidos para evitar esos flujos de migrantes ilegales cruzando la frontera sur del país, que ha provocado una crisis sin precedentes y que, según dicen, es un problema de seguridad nacional. Este es un reporte de Regan Rodríguez para el sur de la frontera. Y de acuerdo con un informe del Banco Mundial, la migración venezolana en Colombia y en Perú representa una comunidad altamente competitiva. Tanto este organismo como ACNUR recomiendan a los gobiernos de la región facilitar un estatus migratorio sostenible. Un estudio de inclusión financiera sobre los migrantes venezolanos en Colombia y en Perú, conducido por el Banco Mundial, concluye que la mayoría de esa comunidad aspira a permanecer a largo plazo en el país que los acogió. Lo que encontramos aquí es que existe una gran intención de permanencia. Por ejemplo, en el caso de Colombia, 96% de la población que entrevistamos mencionó que tiene intención de quedarse en Colombia. También son conscientes de la importancia de tener sus papeles en regla. Con cifras, el Banco Mundial calcula que de los aproximadamente 5 millones de venezolanos que se encuentran en países vecinos a su tierra natal, más de 3 millones cuentan con documentación legal. Además, 30% de los migrantes venezolanos en Colombia cuenta con educación superior, mientras que el 26% de la población nativa de ese país cuenta con ese nivel de estudio. Población muy joven, ¿no? Que va más o menos entre los 18 y 50 años y con una gran mayoría entre los 18 y 31 años, ¿no? Puede ser fácilmente empleada, puede ser fácilmente insertada. García Tafur advierte que los gobiernos deben atender este potencial impacto de desarrollo en esos países, agilizando herramientas de regularización. Nicole Pistelli, de ACNUR, coincide con esta recomendación. De la documentación para abrir la puerta a otros servicios también financieros, pero a servicios básicos, a servicios de salud, a servicios de educación, al acceso al mercado laboral formal y digno. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y en el gobierno de Nicolás Maduro se asegura que Venezuela se arregló, pero las precarias condiciones que padecen muchos venezolanos alimentan un flujo migratorio que genera un enorme reto para los países receptores de ese desplazamiento. A pesar de que el presidente Nicolás Maduro indicó que al cierre de 2022 Venezuela logró un crecimiento económico del 15% del Producto Interno Bruto y que los ingresos por exportaciones petroleras han aumentado un 30% con respecto al mismo periodo de 2022, el desplazamiento de venezolanos hacia otros países, según especialistas, no se detiene. No se va a impedir esta migración. Mientras no se resuelvan las causas de fondo, esto va a seguir sucediendo. Habíamos sido históricamente un país huésped, un país receptor. Una crisis que ha expulsado a millones de venezolanos de nuestro país en búsqueda de oportunidades, en búsqueda de institucionalidad, en búsqueda de protección, pero sobre todo es una crisis que hoy en día se enfrenta a grandes retos para poder mantener su visibilidad. El comisionado de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, David Smolansky, informó sobre la cantidad de personas que se han marchado del país durante este año en curso. Estamos registrando que al menos 1.200 personas siguen huyendo diariamente del país desde que empezó el 2023. Estimamos que poco más de 30.000 personas huyeron de Venezuela en el mes de enero. De acuerdo con los datos recabados por la organización, se estima que el éxodo de venezolanos supera ya los 7.100.000 personas, de los cuales 84.9% o 5.960.000 personas se han establecido o están en tránsito en 17 países de América Latina y el Caribe, de manera preponderante en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos.
Centro se va con vos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora veamos una historia de vida de una guatemalteca que lucha por salir adelante al llegar a los Estados Unidos. En esta oportunidad les vamos a presentar el caso de Luvia Peralta, una connacional que llega de Guatemala acá a California y decidió venir a este lugar a inscribirse para poder estudiar y prepararse para luego ser una profesional acá en los Estados Unidos. Acompáñenme a ver esta historia. Este lugar, Los Ángeles Mission College, me ayudó a lograr una carrera. Cuando yo vine a este país, mi sueño fue continuar mis estudios y pude lograr un certificado en Child Development, Desarrollo del Niño, el cual me llevó a graduarme como maestra preescolar. Y luego continué mis estudios, llegué también a entrenadora de personal y supervisando niños pequeños, o sea, maestra preescolar, y estuve a cargo de varias maestras con las cuales yo también tenía la oportunidad de entrenarlas. Con gran entusiasmo, la guatemalteca nos dio un recorrido para mostrarnos con mucho orgullo las instalaciones que en un momento le sirvieron para su aprendizaje. Podemos ver en este edificio, el cual es la librería, ¿verdad? De aprendizaje, los recursos. Acá podemos ver, este es el laboratorio de computación, el cual nos provee a tutoría también cuando algunos de los estudiantes, ¿verdad?, van un poquito atrasados, también vienen a este edificio y aquí les dan lo que es tutoría, ayudándolos a reforzar lo que tal vez algunas veces han perdido un examen o están bajos en las calificaciones, ¿verdad? Aquí tienen en este edificio el lugar donde se puede venir a pedir ayuda para cómo poder lograr o cómo poder sacar mejores grados. Estos son los pasillos que por muchos años permitieron a nuestra compatriota soñar para tener un mejor futuro acá en los Estados Unidos. Cuando vine acá mi sueño era continuar mis estudios. Empecé a estudiar inglés, luego me interesé en estudiar a Child Development, las clases para trabajar con niños pequeños. Yo creo que una de las cosas importantes es cuando tú tienes deseo de crecer, tienes deseo de dar de ti algo. Tal vez podríamos hablar algo que te nace, ¿verdad? Porque eso tiene que nacerte. La realidad es que aquí tuve muchos sueños de que decía cuando yo me gradúe, ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué estaré haciendo? Yo tuve mucha suerte porque bien pronto después de graduar me ascendieron a supervisora. Todo esto ya estaba trabajando desde que yo empecé a estudiar Child Development, ya tenía varias clases cuando empecé a trabajar ya con niños y muy pronto empecé a trabajar como supervisora, también ayudándoles a orientación para los papás y aportando todo lo que podía de mí, porque eso es parte, ¿verdad?, que yo pude dar para este país, de tan agradecida que estoy, porque me dieron la oportunidad. Algo que recuerda con mucho agradecimiento es cómo la institución educativa brindaba apoyo a los padres de familia con sus niños mientras ellos estudiaban. Y podemos ver tantas oportunidades que hay como para los papás, ¿verdad? Que estamos hablando de los niños que necesitan cuidado mientras los papás están estudiando. Y el cuidado de niños es especialmente para los estudiantes que vienen a la escuela, pongamos que si vienen a unas 3 horas, 4 horas, el lugar para cuidado de los niños está allí. Los papás, que muchas veces hay papás o mamás solteras, ¿verdad?, que son single mother, les dan aquí la oportunidad para que les cuidan a los niños mientras estudian. Aunque al principio no fue nada fácil para esta mujer guatemalteca, el haber estudiado en los Estados Unidos le permitió convertirse en el mejor ejemplo para sus propios hijos. En realidad yo estoy muy agradecida con este país. Después de que vine a Guatemala encontré muchas oportunidades. No fue fácil para mí, pero el lograr graduarme me llevó a conseguir un trabajo, ¿verdad? Y en ese trabajo por muchos años me permitió ayudar a mis hijos también. Pues aquí todo eso provoca gasto y también los pude ayudar a ellos en estudio.
y los motivaba más que todo ver a su mamá, ¿verdad?, preparándose académicamente en este país, viniendo a tomar clases. Yo creo que fue una inyección que yo pude poner en mis hijos también, porque ellos también ahora son profesionales, ¿verdad? Gracias a que yo les di un buen ejemplo. Yo siento que eso fue como mamá y como proveedora para ellos, ¿verdad? También fue un buen ejemplo porque les pude dar una educación y también comprar mi carro, tengo mi casa y también ahora es el momento que yo puedo ayudar a más personas. Pero algo que también nos pudimos dar cuenta estando acá en California, en este lugar, es que precisamente acá las personas pueden aplicar alguna beca, pueden tener beneficios de estudio. Si tú eres de bajos recursos, ellos te ayudan financieramente. Fuera de esta oficina tienen ellos otra oficina, la cual te pueden hasta prestar los libros. Lo que te quiero decir en pocas palabras es que no hay excusas para decir no se puede, no quiero. Si tú vienes a este país, supérate, porque a través del tiempo vas a estar diciendo si lo hubiera hecho, si hubiera ido, ahora estuviera en otro mejor trabajo o pudiera estar ayudando a más personas. Si no lo haces, pues te vas a quedar lamentando de que no pudiste aprovechar estas oportunidades que hay acá. Historias como estas son las que motivan no solo a guatemaltecos, sino centroamericanos, sudamericanos de cualquier parte del mundo que vienen acá a los Estados Unidos con el fin de superarse y poder realizarse como profesionales. En un informe más para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Ahora veamos el caso de quienes no lograron quedarse o llegar a Estados Unidos y han sido retornados hacia Guatemala. Con solo una mochila, algunos casi descalzos, otros con su ropa desgarrada. Es así como retornaron por vía aérea 103 menores entre las edades de 12 a 17 años. Ellos formaban parte del grupo de más de 300 guatemaltecos que fue asistido el pasado 5 de marzo en Veracruz. De acuerdo a autoridades migratorias, se ha trasladado toda la información de apoyo que permita dar con las redes que se están encargando de llevar a numerosos grupos de menores no acompañados, sin importar la vida de los infantes. Realmente nos preocupa el número, la cantidad de ellos que son. Ya están aquí en Fuerza Aérea Guatemalteca, están bien atendidos, ya tenemos a los psicólogos, ya tenemos a los doctores. Por supuesto, vamos a trabajar directamente para poder mandarlos inmediatamente al albergue. Hoy lo estamos viendo, hoy otra vez volvemos a ver, esto es una tragedia que se está viendo, no hay que viajar de esa manera. Es completamente triste ver cómo los abandonan, cómo los extorsionan y cómo juegan con su vida. Así que hoy están regresando a Guatemala por las buenas coordinaciones que ha hecho el canciller Mario Búcaro, por el agradecimiento al Instituto Mexicano de Migración que se ha portado a la altura de poderlos entregar. Las fronteras están cerradas, que el título 42, eso, que no los engañen. Se está trabajando coordinadamente con la Embajada de los Estados Unidos, con el gobierno de los Estados Unidos. El presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, ha tenido esas comunicaciones y no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que estructuras criminales jueguen con la juventud guatemalteca, que quieran aprovecharse de estos menores que ustedes los están viendo, que duele, pero ya se está trabajando en esos operativos, ya se está trabajando junto con el MP en esas estructuras para ir ya haciendo esas investigaciones y poder dar con los responsables de quienes están haciendo este tráfico de personas, este tráfico de estos menores. De acuerdo a Migración, en total serán 2 vuelos para el retorno de los 329 compatriotas que fueron abandonados dentro de un tráiler en Veracruz, México. La migración es un fenómeno, como sabemos, pero ¿cómo ha ido cambiando? Veamos. La migración irregular es uno de los factores sociales que aquejan a cientos de países a nivel mundial, donde personas que son vulneradas buscan una mejor condición de vida en países mayormente desarrollados, situación que se vio agravada tras la pandemia del COVID-19. Recientemente se dio a conocer la localización de 36 migrantes quienes se trasladaban por el país de manera irregular. Las autoridades indicaron que los indocumentados eran 2 ecuatorianos, 16 haitianos, 7 venezolanos y un chileno, quienes fueron interceptados en el puesto interinstitucional ubicado en el kilómetro 44.5, ubicado en la aldea El Chile, en San Antonio de la Paz, El Progreso. Los migrantes fueron trasladados hacia la frontera de Agua Caliente, Chiquimula, donde se hará el papeleo correspondiente por parte del Instituto Guatemalteco de Migración, para que sean retornados hacia sus países de origen.
Vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Desde Veracruz tenemos un testimonio migrante. Pues de aquí para hasta donde pudimos llegar nos costó un poco, pero logramos llegar hasta allá. De hora del furgón sí nos costó bastante, por poco nos moríamos. Don Francisco vivió momentos de terror dentro del furgón. Nunca se imaginó que junto a él estaban siendo transportados más de 300 compatriotas. Sin embargo, su mayor preocupación es que no viajaba solo, lo acompañaba su hijo y que en dicho hacinamiento iban a perder la vida. Pues nomás tomamos decisiones para irnos por la necesidad que tenemos. Tomamos una decisión que... ¿Cómo era lo que vieron ahí dentro del tráiler? Iban más de 300. Pues como eso iba con comportamiento, no podía explicarle cómo fue con todas las personas, pero en el caso mío donde estuvimos, pues nos costó bastante, hay muchos que por poco perdían la vida. Minutos en este caso de desesperación, vivían todos con los gritos, todos hacinados. Nosotros nos dio, casi estuvimos encerrados casi 2 horas ahí en el furgón, pero ya unos 20 minutos, antes de 2 horas nosotros ya nos sentíamos como muertos, hay algunos desmayados, tirados. Pero a Dios gracias nos dio la fuerza todavía para salir y todavía estamos con vida. ¿Qué se decían entre ustedes dos en ese momento? Pues decíamos las cosas de Dios, ahí sí que recordándonos de Dios que nos aguarde de todo lo que está pasando ahí, porque más que en un horno estábamos. A pesar del riesgo, Francisco volverá a intentarlo. No les sabría decir, porque la decisión que tenía es de ir y llegar hasta allá. Y si Dios nos lo va a permitir, pues vamos a volver a intentarlo otra vez. ¿Ya tenían alguna oportunidad en Estados Unidos? ¿Alguien los esperaba? Pues no, es la primera vez que nosotros vamos. ¿Y cuáles eran los planes de estar en Estados Unidos? Pues hacer algo para acá, Guatemala. ¿Te sorprendió ver tanto menor que iba dentro de ese tráiler? Sí. Decisiones que uno toma, no sé si por necesidades, cada uno de los que vamos, porque tampoco les voy a decir qué necesidades tienen, pero al menos el mío, por necesidad económica que nosotros tenemos, tomamos esa decisión. Inicialmente reportados como desaparecidos, un par de gemelos de nacionalidad hondureña de 13 años fueron encontrados sin vida a la orilla de una playa. Josué y Jefferson Pérez, de apenas 13 años, eran originarios de Santa Ana de Yusuguare, Choluteca, al sur de Honduras. Habían llegado a las sierras estadounidenses el pasado mes de noviembre de 2022 sin esperar que la fatalidad los alcanzara. De acuerdo a información que fue brindada por varios medios de comunicación, los pequeños vivían con sus abuelas y tenían más de 10 años de no ver a su mamá, motivo por el cual habían decidido ir hacia los Estados Unidos. Tras más de 4 meses radicados en Texas, le pidieron a su madre visitar el mar, ya que nunca lo habían visto. Fue por ese motivo que la tarde del pasado domingo estaban de paseo familiar para poder conocer el mar. Los pequeños estaban nadando mientras la madre los observaba. Sin embargo, de un momento a otro, esta los perdió de vista, lo que desembocó la fatalidad y el triste fallecimiento de ambos gemelos de 13 años de edad. El primer cuerpo fue encontrado la madrugada del martes 7 de marzo por un grupo de personas que caminaban por la playa, mientras que el segundo gemelo fue encontrado por un residente que caminaba por la playa a unos 10 pies de la
costa, según informó la patrulla de playa de Galveston. La policía local de Houston lamenta lo ocurrido y reitera que los gemelos no sabían nadar y advirtió que las condiciones eran peligrosas en la playa. De igual manera, alertó que no habrían salvavidas en la costa hasta la próxima semana y pidió a las personas que no se aventuraran al mar sin saber nadar. Un viaje familiar y un sueño de niños que acabó en fatalidad. De igual manera, recientemente se ha dado a conocer que el padre de ambos gemelos está solicitando ayuda a la Cancillería hondureña para que el cuerpo de sus pequeños hijos pueda ser repatriado y darle cristiana sepultura en territorio hondureño de donde son originarios. Y la Cancillería hondureña confirmó que hay 7 hondureños entre el grupo de los 343 migrantes rescatados de un tráiler que estaba abandonado en Veracruz, México. El tráiler había sido localizado hace unos días de marzo en la carretera que conduce hacia Las Tinajas. Iba sin conductor, ocultos en un doble piso de estructuras metálicas al interior del automotor. Se ha confirmado que entre las personas rescatadas se encontraron 7 hondureños, 5 adultos originarios de los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, Lloro y Copán y 2 menores de edad no acompañados. Esto detalló el secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional mediante un comunicado. Las autoridades detallaron que los menores no acompañados están bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y las autoridades consulares hondureñas. Y la Organización de Migrantes Hondureños que radica en los Estados Unidos, conocida como 15 de septiembre, salió a las calles de Florida para exigir la ampliación del estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS. La organización aseguró vía redes sociales que Honduras está sumergida en la violencia, ya que varias ciudades se han declarado en estado de excepción. En estos momentos no hay condiciones para regresar, dijeron. Los hondureños que residen en los Estados Unidos son elegibles para una redesignación del TPS, aseguraron. Cabe recalcar que en noviembre del año pasado el TPS extendió su validez para los hondureños hasta junio del 2024. Y el estado de Texas avanza en la adquisición de tierras privadas para extender la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México. Su meta es levantar una barrera más larga, la más larga creada durante el gobierno de Trump. Texas es el único estado en la historia de Estados Unidos de América que ha construido su propio muro fronterizo. Texas avanza en la adquisición de tierras privadas para extender la barrera que separa a Texas de México. En septiembre de 2022, el estado de la Estrella Solitaria asignó $307 millones en contratos para levantar poco más de 22 kilómetros de muro. Existe la posibilidad, dependiendo en parte de cómo funcione el proceso de construcción, que hacia fines de este año, Texas como estado pueda haber agregado más muro fronterizo que la administración Trump. Durante el periodo de la administración Trump, se concretó la construcción de 129 kilómetros de muro, de los cuales casi 34 fueron en territorio tejano. La experta en tráfico humano a lo largo de la frontera sur del país, Guadalupe Correa Cabrera, pone en duda la efectividad de esta barrera. Que los muros no detienen a las personas porque los trabajos existen, los trabajos están accesibles y las redes de tráfico humano cada vez se organizan mejor para permitir la llegada de la mano de obra barata, de la mano de obra invisible y la explotación de estas personas que no tienen vías legales para poder llegar a Estados Unidos a hacer los trabajos que nadie en el país quiere hacer. A esto se suma que no hay mediciones específicas que evidencien cuántos migrantes han visto interrumpido su paso por puertos irregulares a Estados Unidos gracias a la existencia de un muro. Y aunque hay medidas que buscan regularizar a estas poblaciones para que lleguen de forma legal, el intento de cruce de cientos de migrantes este fin de semana en El Paso dejan ver la desinformación y frustración de la espera. Republicanos en el estado reaccionaron casi de inmediato. Creo que parte de las políticas del presidente atraen más inmigración ilegal y lo que la patrulla fronteriza llama factores de atracción, en otras palabras, la percepción de que no hay consecuencias asociadas con venir aquí fuera de los canales de inmigración legal. La entrada de estas personas, incluso varios menores de edad, fue contenida por patrulla fronteriza que responde al gobierno federal. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Así nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.